El tema del día de hoy, por instrucciones de nuestro Padre y Dios, lleva como título José Luis de Jesús, el único. Tome nota ahí en su agenda universitaria. Tenemos que comenzar diciendo que hay cientos de personas que se acercan a este gobierno y se preguntan por qué ellos alaban a José Luis, por qué ellos afirman que Él es Dios. ¿Qué evidencias tienen? Deben de tener una evidencia tremenda. Y si hablamos de evidencias, tenemos que decir que la evidencia que nos interesa a estas alturas, imagínate, ya entrando en el 2012, las evidencias que te interesan a ti y a mí son las que están escritas. Y si vamos a lo que está escrito, observemos entonces lo que Pablo escribió allá a los Corintios. Yo recibo que tú eres un amador de la verdad. Yo recibo que hoy tú dices, a mí me interesa lo que está escrito. Yo respeto la palabra de Dios, esa palabra que tú dices, yo amo la palabra de Dios. Vamos a respetarla, vamos a concentrarnos en lo que está escrito y comencemos entonces el tema con esta introducción. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, el verso 5, el apóstol Pablo habla claramente esta evidencia. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Dice aquí, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga. ¿Hasta que qué? Hasta que venga el Señor. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer? Ahí hay una coma y dice, el cual aclarará. Cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer? A aclarar. Y para aclarar hay que hacer una explicación, hay que tener un centro educativo. Hay que tomarse un tiempo, unas conferencias, unos calqueos para aclarar los misterios. Así que allí no estaba hablando de que cuando el Señor venga iba a caminar sobre las aguas, cuando el Señor venga va a hacer esto y lo otro. No. Cuando el Señor venga iba a aclarar. Entonces, en el día de hoy vamos a mostrar, por instrucciones de nuestro Padre, por lo menos de tantas que hay, 18 evidencias que demuestran que eso se cumple únicamente en la vida de José Luis de Jesús. Por eso el tema del día de hoy se llama José Luis de Jesús, el único. La primera evidencia, José Luis de Jesús es el único que en 2000 años nos enseñó que hay dos evangelios. Toma nota, el único que en 2000 años nos enseñó que hay dos evangelios. Y allí en Gálatas 2:7, tú ves claramente en pantalla, dice que antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dos evangelios, no 4 ni 5. Diga conmigo, dos evangelios. La pregunta es, ¿en qué ministerio, en qué iglesia católica, apostólica, romana, evangélica, en dónde te dijeron a ti que habían dos evangelios? En el Instituto Bíblico, tal vez, allá donde tú pagaste tanto dinero, en el seminario teológico, te dijeron, hermanos, vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar el evangelio de la incircuncisión. No, hay evidencia de que nunca se hizo. Tenemos evidencia mundial de que nunca se enseñó que hay dos evangelios. Y lo delicado de esto es que el apóstol Pablo en Gálatas 1:9, mira, Gálatas 1:8 y 9, el apóstol Pablo mencionó que el que estuviese en otro evangelio, mira el 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. O sea, nosotros estábamos en anatema. Oh, cuánto amamos al Señor y yo amo al Señor y todo, pero estábamos en maldición. José Luis de Jesús es el único que nos pudo sacar, aclarando estos misterios. Nos dijo, hay dos evangelios. El que es para nosotros es el de la incircuncisión, el de Pablo, el de que es para los gentiles, el que viene después de la cruz y nos sacó de anatema. Primera evidencia, ahí está de nuevo en pantalla. José Luis de Jesús, el único que nos enseñó que hay dos evangelios. Vamos a la segunda. Entonces, yo sé que tú estás tomando nota allí. Dice, José Luis de Jesús, el único que nos enseñó a dividir correctamente los 66 libros de la Biblia. El único que nos enseñó a dividir correctamente los 66 libros de la Biblia. Nadie en la historia, mira Lucas 1:11, por ejemplo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros ha sido ciertísimas.
Entonces, por ejemplo, esos 4 libros que están al comienzo ahí, de donde dice Nuevo Testamento, que de hecho, ahí no debería decir Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, papi nos ha enseñado que comenzó en Romanos, con la muerte del testador. Ahí es donde comenzaba el verdadero Nuevo Testamento, de Romanos a Hebreos. Pero se nos dijo, hermanos, son 4 evangelios, y allá nosotros vamos a leer, y entonces, ¿cuál evangelio? No, el de Mateo, no, el de Marcos. Pero Lucas dice ahí, dice que eso era un libro, ¿qué? Histórico. Entonces, José Luis de Jesús, el único que nos enseñó a dividir la escritura, que fue inspirada, los salmos, los profetas mayores, nos dividió, nos dijo, mire, estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, son libros históricos, y luego el evangelio de la incircuncisión, dado a Pablo, y luego las cartas que en desobediencia aquellos hombres como Pedro, Santiago y Juan escribieron, que son la circuncisión. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién te enseñó a dividir la Biblia? 66 libros, a aclararlos, a clasificarlos, únicamente José Luis de Jesús. Miremos la tercera evidencia. El único que llevó a la iglesia a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Toma nota. El único que nos llevó a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6.1, hay una instrucción que se ha debido seguir, se ha debido obedecer hace más de 2000 años. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya. Diga conmigo, dejando ya. Había que dejarlo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, y ahí enumera los lavamientos, los bautismos, las imposiciones de manos, todos los rudimentos que nosotros que vimos y tuvimos que seguir porque la falsa llamada iglesia tradicional nos metió ahí, y que nunca se dejaron. Y hasta el momento nadie ha dejado eso. Todavía siguen imponiendo mano. Las catedrales más grandes, de oro, de cristal, con el mejor sonido, con coros elegantes y todo. ¿Dejaron los rudimentos? No. Están en desobediencia, están en anatema, están en maldición. Con todo y coritos, y pueden hablar muy bonito, y qué elegancia, 50,000 en un estadio. En anatema, en desobediencia. No dejaron los rudimentos, han tenido que dejarlos. E ir a la perfección. Solo José Luis de Jesús Miranda, con su explicación desde el año 73, nos ha venido enseñando semana tras semana a dejar los rudimentos, y ya creciendo en gracia, dejó los rudimentos. La única iglesia cristiana hoy en día, los que dejamos los rudimentos y estamos en la perfección. Vamos con la siguiente evidencia. Número 4. El único que enseñó a la iglesia a verse perfecta. Y no solo a verse perfecta, a presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Qué dice el verso Hebreos 10:14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diga conmigo, perfectos para siempre. Así estamos. Entonces, nos repetimos en esto, pero estamos estudiando, ¿cierto? ¿Quién nos presentó perfectos? ¿Quién te enseñó a ti y a mí a vernos perfectos? ¿Qué cura nos enseñó perfectos? Oh, hermanos, ustedes están perfectos con una ofrenda. Mentira, jamás. Pasen adelante los que están en pecado. Allá el evangélico, pasa adelante que siento que hay demonios acá. Y venga, el Señor lo vomita. Como si Dios fuera a vomitar la iglesia que está perfecta. Porque no se ha honrado lo que Él hizo hace 2000 años. El único ministerio, el único hombre, que ahorita vamos a aclarar quién es exactamente Él. Pero el único que enseñó a la iglesia, a verse perfecta, José Luis de Jesús Miranda, honrando lo que el Señor hizo allá en la cruz, honrando la sangre, esa sangre que la gente dice, oh, sangre de Cristo, cúbreme, oh, hermano, la sangre de Cristo. Usted no respeta esa sangre, no venga a decir sangre de Cristo nada, usted no respeta eso, nosotros respetamos esto, este gobierno respeta esa sangre, porque presentamos a todo hombre perfecto. Mira la instrucción en pantalla, Colosenses 1:28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a los que se portan bien. Sí, así dice en la pantalla. A presentar perfecto a los que se portan bien y van, cogen una Biblia grande y tienen un moño largo y gritan y aleluya. No, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es a todo hombre? Pues el borrachito, la prostituta, el que no parece, nosotros lo presentamos perfecto, bendecido con toda bendición, porque esa es la instrucción que se nos dio.
lo presentamos perfecto. Ve concluyendo tú qué persona en la historia presentó a la iglesia perfecta. Y tienes que concluir con que el único se llama José Luis de Jesús Miranda. Vamos a la siguiente. El número 5. El único que llamó a la iglesia su amada. Romanos 9:25. El profeta, creo que fue Oseas, ¿sí?, el que habló allí. En Romanos 9:25 Pablo menciona al profeta, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Mira, bendecido, ¿en qué parte de la historia? ¿A quién tú me puedes mencionar? Tráeme evidencia, tráeme un video, tráeme algo escrito por allá. Miren acá en este libro, mire, ese hombre que se arrodillaba y murió de rodillas, orando, rezando, subió de rodillas a tantos montes y allá y pagaba promesa. Él llamó a la amada. No, no ha llamado nada amada a nadie. Nos decían, hermanos, somos como trapos de inmundicia. No, el único que dijo, ustedes son mi amada, mi ataviada, mi perfecta, la que está sin mancha y sin arruga, la que está sentada en lugares celestiales. El único que nos hizo respetar ante esos hombres malos y perversos de la religión fue José Luis de Jesús Miranda. Diga, yo soy la amada del Señor. Solo Él lo pudo hacer. Porque Él dijo, yo, estoy hablando Dios, dijo, yo llamaré a mi pueblo amada. No le iba a llamar un hombre, Dios mismo lo iba a hacer. Abba Padre. Mira el número 6, dice, el único que nos enseñó nuestra preexistencia. Abba Padre, esa sí está tremenda. Mira el Hebreos 2:14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué seminario, qué corriente teológica o filosófica nos enseñó que antes de que tomáramos este cuerpo hondureño, mexicano, el que tú tengas, antes de eso éramos hijos de Dios? Que antes que el mundo fuese, le alabábamos, le oíamos. Él nos enseñó y por eso disfrutamos esta gracia. Diga, yo tengo preexistencia. Hello, preexistencia. Solo José Luis de Jesús. Punto 7. El único que nos enseñó nuestra elección y predestinación. Elección y predestinación. Dos palabras que brillan por su ausencia en el sistema religioso. Ni elección ni predestinación se mencionan allá. Romanos 9:11 que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fíjate, no habían nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal, y ya Dios nos había elegido. ¿Cómo te quedó ahí? ¿A qué corriente religiosa tú puedes clasificar eso? Eso le rompe la cabeza a cualquier religioso. ¿Cómo que no había nacido? Ni se bautizó, ni hizo esto, ni hizo la primera comunión, ni esto, y ya Dios lo había escogido. ¿Cómo es posible? Porque Dios hace como Él quiere. Y no es conforme a tu teología barata y dañada, es conforme a lo que Jesucristo estableció. Y a ti y a mí nos debe interesar en la mente del Señor. ¿Cómo piensa Dios? Pues si Dios me eligió, yo soy un elegido, yo soy un predestinado. Mire el siguiente versículo que habla de elección, Romanos 8:29, dice, porque los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó. ¿Y cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. ¿Nos qué? Predestinó. Diga, yo soy un predestinado. ¿Cuándo en la historia alguien te dijo, pasen adelante los que están predestinados? Jamás. Predestinados, muchacho, allá van a le saco un demonio, venga, o si no usted se va a las pailas del infierno. Porque eso está dañado, esa teología está contaminada. Y además, el único que venía a explicar eso era Él mismo, Dios mismo, que somos elegidos y predestinados. Punto 8, vamos avanzando. Dice, el único que aclaró que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. El único que aclaró que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, diga por la fe, ¿con las obras o sin las obras? Sin las obras de la ley. O si no, pregúntenle de pronto al ladrón que estaba al lado de Jesús allá en la cruz. ¿Cuántas obras alcanzó a hacer? A ver si alcanzó a coger una Biblia. No, es que aquí es por elección. Por la justicia que es por la fe, por la que Él nos imputó. Pero todo el sistema religioso
tiene que ver con obras. Hermano, haga esto, hermano, no haga esto, hermano, píntese así, hermano, no vaya aquí, no haga esto, no te quites, no ponga. Cosas en cuanto a la carne, que no tienen ninguna validez en cuanto a los apetitos de la carne. Pero fuimos justificados sin las obras de la ley. Solo José Luis de Jesús Miranda nos ha explicado eso. Punto número 9. El único que nos enseñó a hablar conforme a lo escrito en el Evangelio. ¿Conforme a lo qué? A lo escrito en el Evangelio. Segunda carta a los Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Mire, aquí en Creciendo en Gracia nosotros no decimos aleluya, porque es Abba Padre. No decimos Dios te bendiga, porque ya estamos bendecidos. No decimos que estamos enfermos, no. El profeta dijo, ninguno dirá estoy enfermo en este pacto. Estamos sanos de la cabeza a los pies, nos declaramos así. Somos ricos, etcétera, etcétera. Cuando hay una situación difícil, una leve tribulación. ¿Quién nos enseñó a hablar correctamente? ¿Quién? ¿Al caso una escuela de positivismo? Allá va, hermano, diga que todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, es el Evangelio, es la explicación del Evangelio. Solo José Luis. Diga, solo José Luis. Vámonos con el punto número 10. El único que nos dio la mente de Cristo y renovó nuestra mente. ¿La mente de quién? De Cristo. Imagínate. Allá en la primera carta a los Corintios 2:16, el apóstol Pablo dijo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga nosotros, tenemos la mente de Cristo. Mire, bendecido, los que somos de José Luis, los que somos de Creciendo en Gracia, de JH, del 666, tenemos la mente de Cristo. Él nos dio la mente suya. Dice, ustedes son mis hijos, ustedes tienen mi mente, porque ahora vemos las cosas como Él las ve, pensamos como Él piensa, porque estamos guardando la unidad. ¿Cuándo se habló de la mente de Cristo? Jamás. Eso es un tema que brilla por su ausencia. Cuando, hermano, vamos a estudiar la mente de Cristo. ¿Cuál mente? Mente de barata ya de la circuncisión, del sacerdocio católico, de lo que sea. Pero la mente de Cristo, no. Ahora con la llegada del Señor es que tenemos la mente del Señor. Pensamos como Él piensa. Ver el punto número 11. Estamos hablando de muchas evidencias. La 11. El único que explicó la destrucción de Satanás. Hebreos 2:14, por no mencionar muchas más que hay en la Biblia. Pero dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué le pasó al diablo allá en la cruz? Lo destruyeron. Todas las iglesias, o llamadas iglesias, mal llamadas iglesias, presentan al diablo vivo, no honrando lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Destruyeron al que tenía el imperio de la muerte. Dios creó al destruidor para destruir, pero le puso fin y lo destruyó en la cruz. Ya no hay demonios en el aire, ni teatro príncipe del norte, ni príncipe... No, la gente ha creído más a las películas del exorcista y de la basura esa que a veces Hollywood presenta ahí, más que a lo que está escrito. Y cuando nos ven con el 666, ¡uy! Eso es del diablo. ¿Cuál diablo? Si fue destruido, es un número de sabiduría. En este número hay sabiduría. Diga conmigo, el diablo fue destruido. Pero le tocaba a él explicarnos eso, solo José Luis de Jesús. Número 12, el único que explicó el fin de la ley de Moisés en la cruz. Hello, la ley de Moisés, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 10:4? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuándo terminó la ley? Allá en la cruz. Él le abolió eso, la quitó, le puso fin a la ley y nos abrió un camino nuevo y vivo. Y la ley era lo que le daba vida al pecado. Hello. Por eso ahora vamos a ver el siguiente punto. Pero ¿quién nos explicó lo de la ley? ¿No? Si la gente lo que está es guardando eso, hermano, guarden los 10 mandamientos. Pues mire, si van a guardar los 10, que guarden los 613 más bien. Pero eso es un periódico de ayer, ahí terminó. ¿No es que eso era un pacto de muerte? ¿Un pacto defectuoso? Y para eso vino él en la cruz. ¿Te acuerdas cuando la última cena ya dijo, esta es la sangre del nuevo pacto? ¿Por qué? Porque el viejo ya desapareció. La ley terminó en la cruz, nos explicó solo José Luis de Jesús Miranda.
Punto número, ¿en cuál vamos? En el 12, ¿cierto? Vámonos en el 13. El único que aclaró que ya no existe el pecado. ¡Wow! Esa sí es contundente. Esa sí que le rompe la cabeza al sistema. Primera carta a los Corintios 15, 17, hay una evidencia que dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Aquel individuo que diga que todavía hay pecado, para él Jesucristo no resucitó. Y todavía, y su fe es vana. Pero qué bueno que él resucitó y el Cordero de Dios quitó el pecado. No como dijo por ahí un evangélico, casi lo quita. No, lo quitó. Vino a quitarlo y lo quitó con una ofrenda. Hebreos 9:26, una referencia ahí que si quieres anotarla. Dice que en un día quitó el pecado para siempre. Pero ¿quién? Hello, entremos a cuenta, un segundito acá, entremos a cuenta. ¿Quién es el único que enseñó a la iglesia a verse perfecta y sin pecado? ¿Quién? Muéstreme a alguien en la historia. Tráigame un libro, una evidencia. Entremos a cuenta. ¿Saben por qué? Porque el Señor aparecería por segunda vez sin relación con el pecado. Y eso se cumple solo. Hello, bendecido. Piense un momentico. ¿Quién lo hizo? Solo Él nos presentó y nos dijo, bendecido, el pecado fue quitado. Honremos lo que Él hizo en la cruz. Honremos esa sangre. Honremos ese sacrificio. No lo tengamos por inmunda esa sangre. No, honremos eso. El pecado ya no existe. Estamos perfectos. Solamente José Luis de Jesús lo hizo en 2000 años. Abba, Padre. Démosle un aplauso ahí a papi donde usted está. Dígale, gracias papá, estoy sin pecado, sin diablo, sin ley, sentado en lugares celestiales. Gracias a ti papá, gracias papá. Vamos con el siguiente punto. Oye, espero no ir muy rápido ahí, estoy tratando de redimir el tiempo, pero bueno, son 18, vamos en la 13. Vámonos para la recta final, la número 14. Dice, el único que identificó la iniquidad y maldad de Pedro. Uy, esa sí que está contundente. Esa sí que está contundente. El único que identificó la iniquidad y maldad de Pedro y los secuaces y los apóstoles. Gálatas 2:11. ¿Qué nos leyó papi? Cuando Pablo resiste a Pedro, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Era de qué? De condenar. Y en el 14 dice que ellos no andaban rectamente conforme a qué? A la verdad. Papi, solamente Él nos enseñó a identificar hombres malos y perversos. Esos individuos que Pablo identificó, quedó eso codificado ahí, nadie nos explicó. Esos individuos que hoy en día les hacen las catedrales. Oh, la catedral de San Pedro, hermano. Y allá está la imagen de San Pedro y Santiago y Juan. Y como decía papi por ahí, nunca el que decía, y Pablo está ahí, así chiquitico. Pablo, oye, hay que buscarlo, ¿qué se me hizo? Porque él brilla por su esencia. No es que ese era el que les dañaba el negocio a estos hombres malos. ¿Y quién es la historia? Hello, pregúntate tú, bendecido. ¿Quién en la historia nos dijo estos hombres son malos, perversos? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, hombres malos, hombres que mutiladores del cuerpo, perros, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hombres malos. ¿Quién nos enseñó a identificar a ti y a mí? Tal vez tú ya no estás creciendo en gracia. Y, no, yo estuve allá. ¿Y quién te enseñó a ti a identificar eso? O es que tú eras muy inteligente. Uy, yo, ¿cómo leía la Biblia? Mentira. Ignorantes éramos. Hasta que escuchamos a papi, hasta que escuchamos a José Luis. Diga, él es el único que los identificó. Número 15. Esta está tremenda. El único que destapó el complot de los apóstoles para matar a Pablo. ¿Usted sabía que hubo un complot? Ahí está en Hechos 23, en esos capítulos ahí. Pero leímos un solo verso. Mira, Hechos 23, 21. Más de 40 hombres. Ahí sí que están los 40 ladrones, mírenlo ahí. Los 40 hombres de ellos que le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte. ¿A quién? A Pablo. ¿No ve que ellos dijeron en otro capítulo anterior, dicen, no conviene que este hombre viva? ¿No es que Pablo era una amenaza? Entonces hicieron un complot, que el sobrino de Pablo estaba escondido. ¿Pero quién? ¿En qué seminario teológico? ¿O en la historia?
Historia de religión, ¿cuándo en el catecismo te dijeron, hermano, vamos a estudiar cómo los apóstoles de Jesús de Nazaret le dieron muerte y quisieron matar a Pablo? El complot. ¿Cuándo? Eso no, eso brilla, eso hay que esconderlo. No, eso no lo diga. Eso no lo diga. Diga más bien que ellos son amigos. Oh, Pablo y Pedro. Eso eran amiguitos. Amigos nada. No es que eran dos fundamentos diferentes. Hello. Así como creciendo en gracia y el sistema religioso. Son dos fundamentos diferentes. Aquí amistad no tenemos con ese sistema. No, señor. Porque José Luis llegó, identificó eso y nos mostró ese complot. Y luego nos ha enseñado mucho más que eso. Cómo los que le dieron muerte al apóstol Pablo fueron esos hombres malos y perversos. Los grandes apóstoles que respetan tanto de la religión, pues ellos hicieron el complot y luego, porque ahí Pablo se salvó ahí, los ángeles lo libraron, pero los que hicieron conjetura para la muerte del apóstol Pablo fueron ellos. Pero solo Papi lo dijo. Número 16, el único que con su palabra ha identificado y destapado la maldad de la gran ramera. El único. ¿Cómo? Mire, segunda a los Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestó aquel inicuo, a quien el Señor ¿qué? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, el apóstol Pablo escribió que cuando el Señor viniera, con su llegada, él iba a destapar esa mentira. Hello, lo que los profetas dijeron, mencionaron que Dios dijo que iba a volver estiércol esa ramera. Allá los profetas que iba a destapar, le iba a levantar la cenagua, la falda a esa ramera, pues él lo está haciendo. Y el único que se levantó allá ante Washington, allá frente a la Casa Blanca, con un micrófono, y desde allá le dio sentencia a esa ramera, la destrucción de esa ramera, el único quien ha sido. Algún pastor evangélico por ahí se le ha enfrentado a esa ramera con esa autoridad, la autoridad del evangelio. ¿Quién? Solo José Luis de Jesús Miranda. Por eso ese versículo ahí en Tesalonicenses se cumple en la vida de nuestro Padre y Dios José Luis. Y vamos terminando. El número 17 dice, el único que aclaró quién es el anticristo y quitó el velo de ignorancia sobre el 666. ¿Y por qué? Allá en 2 Corintios 5:16, Papi nos ha enseñado que, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otras palabras, nos ha enseñado que el anticristo es aquel que se oponía. Pablo fue el primero que llamaron anticristo, porque se oponía y decía, hay que dejar las enseñanzas, ya no le conozcamos según la carne. Pues para eso vino Papi, por eso le llaman el anticristo. Y tienen razón en ese aspecto, no en el aspecto que no honremos lo que Cristo hizo, porque de hecho sí somos el único ministerio que honra lo que Él hizo en la cruz. Lo único que las enseñanzas que Él practicó como judío, porque Él no fue cristiano, hay que dejarlas. Y Él nos enseñó el verdadero significado de anticristo. Y el número 666. Que en ese número hay sabiduría, el que tiene entendimiento, lea el número. ¿Cuál era el número? 666, y nos lo tenemos marcadito y en la mente, lo llevamos por todas partes, sabemos que es un número de sabiduría. Pero ¿quién habló de eso? ¿Quién se atrevió? ¿Quién podía más bien? Solo José Luis. Mira el número 18, y terminamos acá viendo estas evidencias. El único que ha hablado y enseñado sobre la transformación, e inmortalidad. ¡Wow! ¿Quién ha hablado de la transformación? ¿En qué sinagoga hablan hoy en día de la transformación? No, muchachos, ahí están hablando a ver cómo echan fuera el demonio. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea. Oye, ¿transformará qué? El cuerpo. ¿El cuerpo va a ser qué? Transformado. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque primero lo van a transformar a Él. Primero Él va a ser transformado. Así que, amada, hoy tenemos que llegar a conclusiones. Alguien puede decir, bueno, o sea que Él ha sido el único. Sí. ¿Y por qué el único? A ver, déjame pensar. ¿Por qué el único? ¿Será porque Él es muy inteligente? Él es un hombre muy versado, muy inteligente. Entonces llegó a explicar y a descifrar eso. No. ¿Sabe cuál es la razón?
Mírala en pantalla. El apóstol Pablo lo subieron al paraíso. Y allá estando en el paraíso, cuando bajó y le revelaron eso, dijo que fue arrebatado al paraíso, dice Pablo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, déjalo en pantalla, que no le es dado al hombre expresar. Ningún hombre tenía la facultad, mírame un segundito, ningún hombre tenía la facultad, dice Pablo, de expresar esas palabras que él escuchó en el paraíso. Pablo, Dios se le reveló muchas veces y escribió de Romanos a Hebreos esas 14 epístolas, pero ahí se quedaron. Nadie entendió, ni el más erudito, ni el más inteligente, ni el que estudió 10, 15 años, PhD, DHD, todos los D por ahí. Nadie entendió eso, nadie. Y le sacaron la plata y esa platica se perdió ahí. Y perdieron todas esas plata, porque nadie, ¿sabes por qué? Porque no le era dado al hombre expresar. Entonces te hago una pregunta. Si no le era dado al hombre expresar, ¿a quién le iba a ser dado expresar? ¿A quién que no es hombre? Hello. ¿Cierto? A Dios mismo. El que iba a expresar esa sabiduría era Dios. Dios iba a tomar cuerpo. El que murió, resucitó, volvería a vivir. Hello. Y entonces en un cuerpo, nacido en Ponce, Puerto Rico, llegó y en el 73 su mente se manifestó y él comenzaría por esa boquita a expresar. Estamos muertos al pecado. Mira, estamos perfectos para siempre. Hay 2 evangelios. Comenzó la mente del Señor porque no era para el hombre. Por eso Pablo habló del regidor que vendría. ¿Te acuerdas allá en Romanos? Míralo ahí en pantalla. Pablo dijo, y se levantará a regir a los gentiles. O sea, el que venía de la raíz de Isaí, venía un gentil a regir a los gentiles con su ciencia. Dios venía a regir. Salmo 82:8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra. O sea, él venía a regirla y venía ¿a qué? A juzgar la tierra. Dios, levántate, oh Dios. Levántate, José Luis, juzga la tierra. Hello. ¿Y con qué le iba a juzgar? ¿Con qué le iba a juzgar? Ahí está la referencia en pantalla. Le va a juzgar con el Evangelio de Pablo, Romanos 2:16. Dice que en el día en que el Señor juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio de ¿quién? De Pablo. Amada en las naciones. Entonces, llegando a conclusiones hoy, tenemos que, con una sonrisa, con gozo, llegar a la conclusión de que nosotros tenemos evidencia. Está escrita. No hay duda en esto, bendecido. Mira, cuando llegue la duda, apropiate y lleva cautivo todo pensamiento. Mantente firme, no como viendo al invisible, viendo al que tomó cuerpo. Y decir nosotros, podemos concluir que en José Luis de Jesús se cumplen todas esas profecías. Todo lo escrito por los profetas y por Pablo se cumplen en nuestro Padre y Dios. Pablo dijo, no juzguen nada hasta cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor, Él aclarará. Y a eso vino. Hoy vimos 18, hay más que esas. Así que hoy le damos a papi gracias. Le decimos, gracias papito. Diga conmigo, gracias papá. Tú eres mi Dios. Tú eres el único que venía a aclarar esos misterios. Gracias mi Padre por regresar. Tú eres el regidor de los gentiles, el que venía a juzgar, a aclarar, a edificar. Tú, José Luis, eres el único. Denle el aplauso a Jesucristo, hombre, allá en las naciones con gozo. Bendecidos con toda bendición. Abba, Padre.